Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de El tirano de mi marido cambió. Espero les esté gustando mucho la historia. ¡Claro, mija! Así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. A pesar de todo, Idris no estaba segura del plan. Sin embargo, Khalid le comentó que estaba seguro de que el emperador los ayudará, ya que el duque Beatriz quiere la mina de piedras mágicas de Caltes porque son extremadamente costosas y si las combinan con una espada se convierten en una espada mágica. Incluso recientemente se enteraron de que había comprado un montón de armas, seguro para fabricar dichas espadas. Además de eso, el duque estaba evadiendo impuestos y entrenando a soldados, por lo que se supone que estaba formando una rebelión. Todo estaba más claro que el agua, pero Idris tenía miedo. Si su familia es castigada, segura ella también caerá. Pero Khalid no lo iba a permitir y para eso ya tenía un plan muy elaborado. Al día siguiente, Khalid había enviado 2 cartas, una para el duque Beatriz invitándolo a discutir los detalles sobre el traspaso de la mina y la otra para su tío, el emperador, quien se puso feliz al recibir la carta sabiendo que su sobrino por fin piensa actuar y no va a desaprovechar dicha oportunidad. Mientras tanto, ya el duque Beatriz recibía la carta de Khalid y este tonto estaba feliz porque creía que Idris logró convencer a Khalid de que le entregue la mina de piedras mágicas. Aunque algo llamó su atención, el duque Khalid había pedido que lleven a la madre de Idris, ya que ella la extraña. Y aunque el tontote sospechó, sus hijos no, porque según el duque jamás aceptaría a una sirvienta como su suegra. Así que no había de qué preocuparse. Por algo se cuenta de que el duque es un monstruo capaz de ejecutar a quien sea. Ante esto, su padre decidió enviarle una respuesta a Khalid, pero no sin antes pedirle a su hijo mayor que se encargue del ducado mientras él va de visita a Caltes, y para su viaje llevará a Calles para que vigilara a la madre de Idris. Y así el duque se puso a festejar antes de tiempo. Finalmente, ellos serán los dueños del imperio, según. Pero no se imaginan que van a entrar a la boca del lobo. Al día siguiente, Khalid le mostró la respuesta del duque Beatriz a Idris y realmente estaba enfadada, porque ahí supuestamente expresa lo mucho que extraña a su hija y que claro irá con su madre para que pueda verla. Idris al leer esto no podía contener su enojo. Su padre nunca la quiso y ni siquiera la tomaba como parte de su familia. Khalid al verla tan triste le pedía no pensar en lo que dijo, sino más bien en que pronto se reencontrará con su madre. Y eso claro que la hacía feliz. Pero lo que más le gustaba era que aunque Khalid podría haber ejecutado este plan sin contárselo a ella, a la final la involucró y así cumplirá su venganza, pidiéndole a Khalid que borre por completo a la familia Beatriz. Y obviamente él estaba dispuesto a cumplir todas las peticiones que le haga su esposa. Poco después, Idris decidió tomar un poco de té con su esposo, y dado a que ya han confesado su amor, estaban tan cerquita a punto de darse un besito, pero el metiche de Ethan llegaba. Idris, avergonzada, escapó a toda prisa, mientras que Khalid miraba con ojos de demonio encarcelado a Ethan. Aunque bueno, Ethan quería informarle que ya el duque Beatriz había salido de su territorio, y que demorarán unos 4 días en llegar a Caltes. Aparte, ya había preparado las habitaciones y el recibimiento. Por otro lado, le informaba a Khalid que hoy saldrá por un momento, ya que ha escuchado que los erebos están en movimiento y hay que vigilarlos. Un poco más tarde, Idris se encontraba con Ethan en el pasillo. Él le preguntó a Idris si es que ella se sentía un poco incómoda por todo lo que estaba pasando, pero ella le comentó que esto ya pasó antes y que gracias a Khalid se encuentra mejor. Pero Ethan comentó que en este mundo hay personas que no pueden ser consoladas en absoluto. Y es más, algunos encuentran dolorosas las palabras de consuelo. Creen que cuando tratan de consolarlos se están burlando de ellos. E Idris le contestó que en realidad hay personas que se sienten así, pero es porque han pasado por situaciones muy difíciles e incluso sienten celos al ver que el resto es feliz. Pero eso no significa que sean malas personas o que las personas felices tengan la culpa, sino que más bien es debido al entorno que los rodea. Ante estas palabras, Ethan con una sonrisa le dijo que ella es una persona muy amable, pero ya Idris sabía que Ethan había sufrido mucho en el pasado.
Mientras tanto, Calles andaba furioso porque no pudo viajar en el mismo carruaje con su padre, sino que tuvo que ir vigilando a la madre de Idris. Y bueno, para ninguno era agradable estar junto a alguien tan despreciable durante un viaje. Por otro lado, Idris junto con Elsa caminaban por el jardín. Ambas estaban felices, pero de pronto, Elsa entristeció y le preguntaba a Idris si es necesario que ella vea al duque Beatriz. Obviamente, ella sabía lo mucho que Idris sufrió en el pasado, pero a Idris ya no le importaba eso. Lo único que le emocionaba es que ahora iba a ver a su madre. Y claro, Elsa, que conoce a Jainé, también estaba feliz de volverla a ver. Ya en la noche, Idris, mientras estaba en su habitación, recibía la visita de Khalid. Al inicio se asombró hasta que en eso Khalid con un beso le recordó que hoy dormirán juntos. Obviamente Idris había olvidado esta fecha, pero Khalid no se lo iba a reclamar. No había por qué hacer algo si ella no lo desea. Así que solo se acostó a su lado y prometía esperarla. Aunque aprovechó para contarle que mañana habrá un carruaje viejo esperando a su madre para llevarla a su casa de verano. Nadie conoce ese lugar, así que todo va a salir muy bien. Ya al día siguiente, Idris lucía hermosa y Elsa le recomendaba que aunque su matrimonio haya sido arreglado, ella debe lucir tan feliz como sea posible para que se mueran de la envidia sus zarrapastrosos. Y a los minutos ya llegaba Khalid para escoltar a su esposa a la reunión que tenía con su padre. El duque Beatriz, al verlos, rápidamente saludaba al gran duque Khalid. Sin embargo, al ver a su hija veía que la tienen bien vestida, aunque seguía siendo una sangre sucia sin modales para él, pero intentó preguntarle cómo ha estado. Al llamarla por su nombre, Khalid enfureció. Le dijo que al parecer estaba confundido ya que hace tiempo no ve a su hija, pero ahora Idris es la gran duquesa y tiene que referirse a ella con respeto. Este hombre se disculpó. Se dirigió a Idris como la gran duquesa. A lo que Idris le contestó que ahora ella está mucho mejor que antes. Para el duque esto era una insolencia, ya que él la había criado. E Idris no podía creer lo hipócrita que era su padre, al querer aparentar estar preocupado por ella. Ya minutos después, Khalid le pidió a Idris que disfrute un tiempo a solas con su madre, ya que hace mucho tiempo que no se ven. Obviamente, era hora de empezar con el plan. Ya Idris pensaba llevarse a su madre cuando en eso Calles se opuso. Y Khalid, interviniendo, le dijo al duque Beatriz que al parecer su hijo no va a cooperar. Y como no tenían de otra, el duque le pidió a su hijo que las dejara solas. Ante esto, Calles se disculpó y se dirigió con Khalid y su padre a la oficina, mientras que Idris y su madre salían por la entrada trasera del castillo, en donde la carroza ya las estaba esperando. Pero su madre no confiaba en Khalid y ya sabía que su padre la estaba extorsionando con ella para obtener lo que quiere. Pero Idris solo le pedía a su madre que confiara en ella. Además, todo esto lo había hecho junto a Khalid para liberarla y le prometía que ella va a estar bien. Así la madre de Idris subió al carruaje, el cual la llevaría a la casa de verano de Khalid. Y así, mientras el carruaje partía, el duque Beatriz, que vio el carruaje por la ventana, se sintió intranquilo. Le preguntaba a Khalid a dónde se dirige ese carruaje. Khalid no le dio importancia y mencionó que fueran a hacer unos mandados. Y bueno, ese brutote se confió. Por otro lado, el emperador, que era el tío de Khalid, recibía informes de su sirviente, el cual le comentaba que ya el duque había partido hace unos días a Caltes, que incluso ya debe estar con Khalid. Sin embargo, el ducado había quedado bajo el cuidado del hijo mayor del duque, de Keon. Pero para el emperador ese mocoso no era nadie, y así bajo su nombre, envió caballeros para encontrar evidencias y destruir por completo a la familia Beatriz. No pasaron ni 2 horas cuando ya los caballeros del emperador entraron a la casa de la familia Beatriz. El sirviente lloraba porque no había podido detenerlos y Keon andaba como loquito porque en la oficina de su padre estaban las cartas que su padre les había escrito a los nobles para que se unan a la rebelión. Pero bonito, no pudo hacer nada. Y cuando los caballeros revisaron la residencia, encontraron de golpe los documentos que contenían información sobre la fabricación ilegal de las espadas mágicas y demás cosillas. Así que ya detenían al traidor.
Por otro lado, ya Khalid por fin había concluido la reunión con el duque. Se sentía aliviado, habló de todo evadiendo el tema por completo, y al dirigirse a la habitación encontró a Idris, quien le preguntaba cómo le había ido o si su padre sospechó algo. Obviamente Khalid se dio cuenta de que el duque tenía unas ligeras sospechas, pero todo estaba bien. Al igual que Idris le comentó que también su madre ya estaba a salvo. Pero en eso tocaban la ventana. Al abrirla, un halcón hermoso se posó sobre el brazo de Khalid, trayendo en su pata una nota. Khalid sabía que es el ave del emperador, y en la nota le informaba que habían encontrado pruebas suficientes en contra del duque. Así que comprobaron sus intentos de rebelión, por lo que la casa Beatriz ahora ya no es nada. Idris no podía creer que ya todo había acabado y que por fin se iba a librar de la amenaza de muerte, aunque tenía una sensación extraña, pero al estar con Khalid se sentía segura. Al día siguiente, Khalid se reunió con el duque y con Calles. Ese mocoso andaba furioso porque ya se había enterado de que la mamá de Idris no había regresado a la habitación. Le pedía que devuelva a su criada, pero antes de que se pongan como locos, Khalid les aclaró que Heine no es una criada, sino su suegra. Además, ellos ya no pueden obtener nada. El duque molesto le preguntaba que a qué se refiere, y Khalid, muy satisfecho, les contó que la familia Beatriz acaba de desaparecer. Y deberían agradecer que aún se trate con amabilidad a los traidores del imperio. Así les confesó que ya el emperador envió una orden de arresto, porque descubrió sus planes de rebelión. Calles entró en desesperación. Le pedía a su hermana que los ayudara, se arrodillaba, pero Idris estaba molesta. Jamás le permitieron llamarlo hermano, ni mucho menos la trataron como parte de la familia. Pero todo este sufrimiento de Calles no era más que una máscara, porque luego todo furioso se levantó queriendo humillar a su hermana, llamándola sangre sucia. Pero antes de que él termine de pronunciar ese insulto, Idris le dio una bofetada. Yo siquiera le hubiese dado unas 5, pero bueno. Idris con esto furiosa les reclamó. ¿Cómo es que ellos ahora pueden pedirle que los ayude cuando la trataron peor que una basura? Y ya Khalid, por fin, iba a poder hacer lo que siempre quiso hacer, eliminarlos en ese momento. Pero Idris le imploró que no lo haga, que los castigue de otra manera. Y no lo hacía por ellos, sino porque no quiere que su esposo se manche las manos de sangre. Y como Khalid le hace caso, buen perro, ordenaba que los amarren y que los encierren en el calabozo para que sean vigilados por haber traicionado al imperio. Ya al quedarse a solas, Khalid le preguntaba a Idris cómo deseaba que los castiguen, ya que el emperador de seguro los condenará a muerte y les quitará su título y propiedades. Pero Idris le decía que no le gustaría que los maten, sino que les quiten algo que ellos tanto adoran y atesoran, su nombre y su reputación. Que vivan ahora como unos plebeyos, que vivan las humillaciones tal como ella lo vivió. Eso era mejor que la muerte. Khalid obviamente iba a cumplir los deseos de su esposa y ahora sí estaba feliz. Y decía que por fin ya no había nadie que pueda lastimarla. Podrán ser felices los dos. Y así se dieron un tierno beso. Durante la noche, Idris no dejaba de pensar que de verdad todo había acabado, que el pasado que temía y la muerte tan inevitable habían desaparecido. Pero, ¿será eso así? Pasaron ya varios días desde que el duque y sus hermanastros estaban encerrados, y aunque se sentía aliviada por haber vencido ese destino fatal, sentía un vacío raro en su interior. De pronto Elsa llegaba a su habitación a toda prisa para preguntarle a Idris si era verdad de que el duque y un grupo de nobles habían planeado rebelarse. Idris le contó que es verdad, y obviamente ella estaba preocupada por Idris porque podría perjudicarla, pero ahora ella se sentía más tranquila, porque en realidad Idris y Khalid ya sabían cómo iban a suceder las cosas, y ella salió impune de todo. En eso Idris le preguntó a Elsa si sabía sobre los prisioneros, y ella le comentó que los guardias se habían dicho que ellos gritan todo el tiempo. Y dado a eso, Idris quería ir a ver cómo se pudre su hermosa familia Beatriz. Al poco rato, Idris ya se encontraba en los calabozos. Tras cruzar con el guardia, se acercó a la celda. Veía cómo su hermanastro Calles tenía la expresión de un loco, y ya le decía que según se había lastimado y que siente dolor. Pero Idris no podía creer que sienta dolor. Incluso el duque, aunque estaba encerrado en el calabozo, no dejaba de ser prepotente. Le preguntaba si ahora ella es feliz.
al ver a su padre y sus hermanos destruidos. Pero Idris así de la nada le dijo que cómo se atreve. Ella sabía muy bien que él intentaría matarla si Khalid rechazaba su pedido, pero este malvado le dijo que está equivocada. Él jamás haría eso porque no le sirve de nada. Idris se quedó pensativa y el duque le decía que obviamente lo que había hecho ella era digno de ser un miembro de la familia Beatriz. Acabar primero con el enemigo, ya que él hubiera hecho lo mismo. Pero con esto estaba dado por sentado que fue él quien la eliminó en el pasado. E Idris le restregaba en la cara que ella no es parte de la familia Beatriz, que nunca lo fue, por lo que el castigo que estaban obteniendo era poco para lo que se merecían. De pronto aparecía Khalid preguntándole a Idris por qué había bajado aquí. Aunque si Khalid bajó, era porque quería entregarles una noticia. Y es que los traidores deben ser ejecutados en la horca. Pero gracias a la intervención de Idris, eso no va a suceder. A partir de ahora todos ellos vivirán como plebeyos. Para calles esto era peor que la muerte. Era lo más bajo en lo que podían caer. Pero al menos, supuestamente van a vivir. Khalid ya al salir de los calabozos con Idris se sentía mal, porque no quería que ella viera ese lugar tan horrendo. Pero Idris estaba bien, o al menos eso es lo que aparentaba. Sin embargo, era momento de dejar el pasado atrás y ahora ser felices. Aunque algo rondaba en la cabeza de Idris, y era el hecho de que el duque no tenía pensado matarla. Aunque no podía creerle del todo, por lo que ahora lo mejor era calmar su mente y dejar de pensar en esto. Debía vivir este momento maravilloso de tranquilidad. Unos días después, ya los caballeros del emperador habían llevado a los prisioneros al palacio para que el emperador les dé su veredicto final. Les confiscaron todos los títulos y bienes, perdieron toda su riqueza y fueron humillados públicamente. Y obviamente degradados a plebeyos. Dado a eso, los nobles se reían de ellos. Para el duque, Keon y Calles, esto fue peor que estar muerto. Pero por otro lado, Idris estaba muy preocupada por su madre, aunque Khalid la había visitado hace unos días y ella se encuentra muy bien. Además debía estar tranquila. Iba a pedir que la traigan ya al castillo. Así podrán estar juntas. Por otra parte, Jainé, cuando vio por primera vez la casa de verano, se asombraba. Pensó que ella, al ser una simple criada, la enviarían a una casa abandonada y sucia, pero no fue así. Esa casa era mejor de lo que esperaba, aunque sabía que su cercanía con su hija quizás podría perjudicarla, ya que recibiría todo el odio de su familia, pero en el fondo extrañaba tanto a su pequeña hija. Extrañaba compartir momentos felices con ella, y pensaba que si Khalid hacía todo esto es porque la ve como la gran debilidad de Idris, pero eso no era así, ya que cuando su hija le pidió que por favor confíe en ella, sintió una verdadera paz, y más cuando en la mansión todos los sirvientes le dieron la bienvenida como la madre de la gran duquesa. Le mostraron honor y empezaron a servirle adecuadamente. Obviamente Jainé estaba un poco extraña y pensaba que le estaban vigilando, pero para su sorpresa, nada de eso pasó. Pronto escuchó el chisme sobre la familia Beatriz, que había sido desterrada y que ahora vivían como plebeyos. La madre de Idris obviamente pensó que quizás su hija hizo todo esto porque sabía lo que iba a pasar. Y en eso llegaron a informarle a Jainé que era momento de regresar al ducado. Ese mismo día la madre de Idris regresó junto a su hija, la cual estaba muy feliz de que su madre esté bien, y ahora podrán estar juntas. Jainé trataba a Idris con mucho respeto ya que es la gran duquesa, y aunque Idris le dijo que no había necesidad de tratarla formalmente, para su madre esto era lo mejor. Idris no la iba a contradecir, ya que sabía que las sirvientas del palacio también se sentían incómodas ante la presencia de ella. Pero de pronto Khalid la saludaba con el debido respeto que se merece. Al ver esto, Idris supo que las demás criadas también la van a respetar, porque ella es la madre de la gran duquesa, de la mujer que ama. Y así pidió que preparen un gran banquete. Ya en la cena, Idris se olvidó por completo que su madre estaba ahí. Actuaba cariñosamente con Khalid y su madre estaba más que sorprendida. Se daba cuenta que en realidad Khalid no era el tirano que decían. Pero de pronto Idris notó a su madre avergonzada. Cambió de actitud, pero para Khalid esto no era nada incómodo. Deseaba que su suegra los vea así, ya que siempre son así de cariñosos. Y obviamente a la madre de Idris esto la hacía feliz, ver sonreír así a su hija.
Después de comer, Idris caminaba por los pasillos con su madre. Esta le dijo que al principio estuvo preocupada, porque ella se tuvo que casar con alguien a quien no amaba. Pero ahora se daba cuenta de que Khalid ama a su hija, y eso la hacía feliz, porque ahora sí podía estar tranquila porque veía que Idris es inmensamente feliz con el duque. Minutos después, Idris ya dejó instalada a su madre en la hermosa habitación que habían preparado para ella. Y al salir se encontraba con Elsa, quien se moría de ganas de ver a Jainé. Pero dado a que era tarde, pensaba regresar mañana, aunque en eso le daba la idea a Idris de que mañana vayan de excursión con su madre, ya que ella no ha conocido Caltes al igual que Idris, por lo que para Idris era una buena idea. Al poco rato llegaba Khalid, le agradecía por todo lo que había hecho por su madre, por darle el lugar que se merecía, pero para él esto no era nada, porque la felicidad que él tenía era incomparable con lo que él estaba haciendo. Pero así ella le comentó que desearía ir a visitar Caltes con su madre, y para Khalid era una perfecta idea. Pensaba enviar a Ethan para que la cuidara, e incluso le decía que puede comprar lo que desee, que todo lo ponga a su nombre y él se hará cargo. Idris obviamente no quería gastar el dinero de su esposo, pero para Khalid el dinero le sobraba. Le decía que puede gastar lo que desee. Y dado a que Idris estaba en contra de esa idea, el loco de su esposo le dijo que por favor a partir de hoy empiece a gastar 5,000 de oro diarios. Y obviamente Idris no quería gastar tanto dinero de su esposo. Incluso podría dejarlo en bancarrota, pero se notaba que este hombre estaba nadando en oro. Ya al día siguiente, Idris junto a su madre se dirigieron a dar un gran paseo por Caltes. Y sabía que no podría gastar las 5,000 monedas de oro en un día, pero comprará lo que desee, ya que estaba en compañía de su madre. Lo primero que iban a hacer es ir a la tienda de modas de Madame Redmond. Al llegar ahí les atendió con gran simpatía, e Idris pidió que por favor le ayudaran con ropa para su madre. Así le trajeron varios vestidos que quedaban acorde a su cuerpo. E Idris, por supuesto, tomó todos los vestidos que le habían llevado, pidiendo que la factura la pongan en nombre del duque y que envíen los vestidos al castillo. Madame Redmond quedó nuevamente boquiabierta ante la inmensa compra que hicieron. Pero al salir de la tienda, Idris estaba muy avergonzada. Jamás pensó hacer lo que Khalid hizo con ella. Incluso su madre también se preguntaba si no se enojará el duque por todo lo que gastó en ella. Pero para Idris eso no era importante, porque él mismo fue quien le pidió que gastara todo lo que desee. Y así continuaron su recorrido hasta una joyería. En ese lugar también compraron varios accesorios. E Idris también estaba buscando alguna joya que pueda servirle como un regalo para su esposo. En eso vio un broche que, aunque su esposo es quien lo va a pagar, al menos ella lo va a escoger, y era bonito y combinaba con sus ojos rojos y brillantes. Su madre ya se había dado cuenta de que su hija se sonroja cada vez que piensa en Khalid, y esto obviamente sonrojaba mucho a Idris. Pero al poco rato ya regresaban al carruaje. Idris le entregó un pequeño regalo a Ethan por haberse portado siempre tan amable con ellas, y aunque él estaba muy nervioso, no entendía cómo la duquesa era tan amable con él. Prometía guardar y cuidar mucho el regalo que ella le había dado, y así decidieron regresar al palacio. Mientras regresaban al palacio, Idris se puso a pensar en lo que había dicho Ethan, que no entendía cómo es que ella era tan amable, por lo que a su mente se le vino que quizás Ethan tuvo que vivir algo muy terrible en el pasado. Un poco más tarde, ya en el palacio, Idris le mostraba el hermoso jardín de rosas a su madre, el jardín que su esposo había hecho solo para ella. Sin embargo, ahí estaba Ethan contando todas las hazañas de Idris, de que descongeló el corazón frío de Khalid. Con todo esto, la madre de Idris por fin sabía lo que era la felicidad. Un poco más tarde, Idris, que era tan feliz, terminó con su día arruinado, porque se encontraba con Harold Frohlan. Ella le estaba llevando a Khalid el regalo que le había comprado, pero al encontrarse con este tipejo recordaba la humillación que sufrió en el banquete. Lo saludó fríamente, esperando que este hombre no se atreva a insultarla otra vez. Pero obviamente ese hombre no iba con buenas intenciones. Le decía a Idris que quería darle un consejo, ya que al parecer Khalid se está preocupando solo por las cosas que son para ella y de su madre. Estaba descuidando con ello sus obligaciones, lo que no era bueno para un duque. Idris no podía creer lo que este hombre estaba diciendo, ya que sabía que el duque pasa concentrado en su trabajo. Además, si estuviera pasando algo, Elsa, que se entera de cada chisme, ya le hubiese dicho algo. Pero Idris ya no se iba a dejar humillar por Harold.
y le aclaró que ella es la gran duquesa. Es normal que su esposo se preocupe por ella. Además, ya los traidores que estaban en contra del imperio habían sido castigados por ellos. Y esto obviamente molestó mucho a Harold, quien le dijo que le gustaría que ella piense que está influyendo mucho en la vida de Khalid, y de manera negativa. Y aunque Idris no quería tener pensamientos negativos, este tonto la invadió de tantas inseguridades, concluyendo en que quizás sí era una carga para Khalid. Ya en la noche Idris no podía descansar pensando en si en realidad ella estaba siendo una mala influencia para Khalid. Por eso es que él estaba descuidando sus deberes como monarca. Pensaba que ahora ella ya se había vengado y se salvó de la muerte. Y todo gracias a la ayuda de Khalid, por lo que sabía que no estaba siendo de mucha ayuda para él. Así que empezó a darle cierta razón a Harold y no sabía qué hacer. Mientras más crecían sus dudas, más patética se sentía ella. Pasaron algunos días, e Idris aún se mantenía alejada de Khalid para que él pueda cumplir con sus obligaciones, y aunque fue su decisión alejarse de él, sentía un dolor fuerte en el pecho. Obviamente Khalid ya se había dado cuenta de que Idris estaba actuando extraña, porque la invitó a dar un paseo y ella se negó. Ya ni siquiera lo visitaba en su oficina como lo hacía antes, y en su cabecita loca se le vino la idea escalofriante de que quizás ella ya no lo quiera. Pues desde que Ethan las acompañó a la plaza y al jardín, Idris pasa más tiempo con Ethan que con él. Además, los ve sonreír, conversar juntos y se estaba poniendo muy celosito. Y así pasó unos cuantos días como espía. Vigilaba lo que hacía Idris. Incluso se negaba a escuchar cuando Idris trataba tan amablemente a Ethan. En una ocasión apareció frente a ellos, haciendo que ambos saltaran del susto. Khalid obviamente estaba furioso con Ethan, pero Idris le dijo que ella lo había llamado porque necesita hablar con él. Obviamente esto echaba más leña a los celos de Khalid, quien pidió hablar con Ethan a solas. Ya en la oficina, Khalid le preguntaba a Ethan si acaso tiene novia, porque llevaba puesto un broche que nunca lo había visto. Obviamente, él confesó que ese broche se lo regaló su majestad la duquesa, y esto dejó al pobre Khalid helado. Ethan estaba tan nervioso y le decía que su majestad se lo había dado en agradecimiento por tratarla bien, y que también le había comprado un regalo para él que seguro pronto se lo va a dar. Pero Khalid estaba echando chispas. Estaba muy molesto porque no entendía cómo Idris le daba regalos a otros hombres incluso antes que a él. Y ante sus celos, tomó el broche que tenía Ethan, se lo quitó y le dijo que cuando esté frente a él no se lo ponga. Y ahí Ethan obviamente se dio cuenta de que Khalid estaba celoso por él, y sí se le notaba en la mirada de tigre furioso que tenía. Por otro lado, Idris en su habitación estaba ansiosa. Elsa estaba preocupada porque la veía muy triste, e Idris no lo podía ocultar, pero por ahora no quería decir nada. Además, no podía estar con Khalid porque él descuidaría sus asuntos, y ella no quería convertirse en una carga para él, por lo que planeaba esforzarse mucho más para ser la gran duquesa que todos esperan, y así volverse a acercar a él. En pocas palabras, ella quería ser de utilidad para Khalid, para que ningún otro tonto como Harold la haga sentir mal nuevamente. Por otro lado, Khalid en su oficina recibía el informe de la familia de Harold, pero como Khalid estaba más que furioso que ogro hambriento, regañaba al pobre hombre por no haberle entregado un buen informe y pidió que desaparezca de su vista. Por metiche, ahora Harold pagaba el precio. Ah, sí me la gané. Ethan, por otro lado, estaba asombrado porque nuevamente veía que Khalid estaba súper furioso y se preguntaba si acaso había pasado algo con la duquesa, porque tampoco los había visto pasar tiempo juntos. Así, mientras Khalid decidió ir a entrenar un poco, Ethan se quedó pensativo, dándose cuenta que Khalid andaba celoso y que de seguro hay problemas entre él y su esposa, por lo que pensaba hablar con la duquesa, ya que ella es una persona muy amable. Khalid, por otro lado, practicaba esgrima y no podía sacar a Idris de su cabeza. Le daba vueltas y vueltas al asunto pensando en que quizás ella ya no lo ama o se había cansado de él. Recordaba los momentos que pasaron felices y eso lo hacía poner peor. Así que ya decidía hablar directamente con ella para saber qué pasó.
Por otra parte, Idris estaba caminando por el pasillo cuando se le acercó Ethan. Quería hablar con ella en privado. Así la llevó al jardín para que nadie los escuche. Y al llegar ahí, Ethan le preguntó a ella si había pasado algo últimamente con el Gran Duque. Idris le dijo que no pasaba nada, aunque a la final terminó confesándole todo, que se sentía culpable y que si ella le pidió a él que la ayude con las finanzas de la casa, era solo para poder estar alejada del duque, porque no se siente segura de ser alguien lo suficientemente buena para estar al alcance de su majestad. Por otra parte, Khalid ya iba a buscar a Idris, pero una de las sirvientas le comentó que había ido al jardín con Nathan, lo que lo dejó en shock. Y mientras, Idris le estaba comentando a Ethan lo que piensa, de que ella no es una buena influencia para el duque. Ethan le decía que ella es una excelente persona. Sin embargo, Idris solo quería convertirse en una gran duquesa y por eso aprender más sobre las finanzas. Pero mientras ellos platicaban, Khalid estaba que se lo llevaba el diablo de celos. En eso, Idris le comentó a Ethan que ella no quiere ser una carga para Khalid. Y Ethan se acercó a ella diciéndole que cómo puede pensar así. Ella es muy importante para él. Aunque en el fondo Ethan estaba furioso porque no entendía cómo una mujer tan increíble como ella se siente así por un demonio. Y así le comentaba que Khalid siempre estará para apoyarla. Pero antes de agregar más palabras, ya llegaba el diablo en persona con la espada en su mano, furioso, y le decía que quite las manos de su esposa. Al pobre Ethan obviamente se le heló la sangre porque pensaba que hasta ahí llegó su vida. Ethan le decía que todo esto era un malentendido, pero obviamente Khalid estaba endemoniadísimo. Idris trató de aclararle a Khalid que no es nada de lo que él está pensando, que solamente él estaba tratando de consolarla. Khalid a la final dejó caer su espada y se retiró sin hacer pregunta alguna. Simplemente le dijo a Ethan que no intente nada divertido con Idris, a menos de que quiera morir. En ese momento Idris se daba cuenta de que había cometido un gran error, ya que ahora se sentía más lejana que nunca, y todo era culpa de ella por dejarse llevar por una idea estúpida. Ethan le decía que corra tras él, no puede dejar que se vaya de esa manera. E Idris rápidamente fue tras Khalid, lo abrazó y le dijo que todo era un malentendido. Khalid le decía que lo sabía. Uy, sí, claro. Ya que él estaba seguro de que ella no haría nada que lo lastime. Idris le dijo que ella pensó que estaba ayudando al alejarse de él por un tiempo, porque tenía miedo de que si ella interviene en su camino de gobernante de Caltes, no pudiera cumplir con sus deberes por culpa de ella. Sabe que los nobles de Caltes no piensan bien sobre ella y temía que su presencia lo vaya a perjudicar. Pero Khalid enojado le preguntaba quién se atrevió a hablar así de ella. Pero Idris le dijo que no es una sola persona sino todos. Es por eso que no se siente suficiente para él. Khalid por fin entendía el porqué del distanciamiento de ella. E Idris, con lágrimas en los ojos, le decía que había estado equivocada, ya que en el momento que lo vio alejarse de ella sintió que lo había perdido. Khalid con esto estaba aliviado y decía que tan solo su existencia era felicidad plena para él. Con tan solo mirarla y escuchar su voz era lo que lo mantenía vivo. Por eso le pedía que nunca más se vuelva a sentir así, que no trate de alejarlo. Y obviamente ella prometía que siempre va a estar con él. Después de lo ocurrido ya en la oficina, Idris le mostraba a Khalid todos los presupuestos que ella había creado, y ninguno tenía error. Pero dado a esto, por fin nuevamente volvían a ser la pareja feliz, e Idris tomaba el valor para entregarle lo que le había comprado, mencionándole que le había gustado porque se parece al color de sus ojos. Para Khalid esto era el mejor regalo, y se aseguraría de guardarlo para siempre, ya que era lo más hermoso que había recibido en su vida. Al día siguiente, Ethan quería hablar con Khalid para informarle de una situación urgente, pero tenía miedo de que él no se haya reconciliado con Idris y que esté furioso. Pero cuando entró vio que este par estaban más felices que nunca y se aliviaba, porque parece que va a vivir un día más. Ethan así ingresó y le comentó a Khalid que Harold estaba en la residencia porque quería pedirle una disculpa, ya que su libertad condicional había terminado. Khalid obviamente le pidió a Ethan que le diga a ese hombre que no debe volver a pisar el palacio, y obviamente esto a Idris como que le gustó. Así que un poco más tarde se encontró con él en el pasillo. Idris rápidamente le aclaró que lo que él le había dicho
no era verdad, y que ahora se ha dado cuenta de que su presencia no estaba afectando a Khalid. Obviamente Harold le dijo que ya debe estar satisfecha porque pudo demostrar que él estaba equivocado, ya que ella, al separarse de su esposo, hizo que se volviera un ogro. Pero Harold le pedía estar tranquila, ya no volverá a verlo y así no tendrá más quejas de él. Idris se sentía contenta porque por fin las cosas estaban volviendo a su lugar, y cuando se retiraba Harold le pidió disculpas por lo mal que se había portado en el banquete, sorprendiendo mucho a Idris. Así que ella no tuvo de otra que aceptar sus disculpas y así Harold se fue. Al día siguiente, Idris y su madre se dirigieron a disfrutar de una mañana de picnic, ya que desde hace mucho tiempo no lo habían hecho. Idris le pedía a su madre que le prepare el té de leche que le solía hacer cuando eran pequeñas. Obviamente su madre se lo preparó, y Jainé estaba feliz, sonreía porque era la primera vez que se sentía tan libre. Y a Idris le causaba mucha felicidad ver a su madre feliz, porque era la primera vez que la veía sonreír tanto, y esperaba que esta felicidad llegue a durarles para siempre. Pero como suelen decir, nada dura para siempre. ¿Qué pasará con ellas? No sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Brete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!